Saludos para todas y para todos. Reciban un caluroso y amoroso saludo. Con permiso, voy a retirarme el tapabocas, este instrumento indispensable para protegernos y para proteger a quienes nos rodean del coronavirus. En esta oportunidad tendremos el inmenso honor de precisar algunos de los aportes de nuestro querido Paulo Freire, ese pedagogo latinoamericano que aportó tanto a la educación del mundo y especialmente a la educación de nuestro sistema educativo bolivariano en estos últimos 22 años, gracias a la importancia que le otorgó Hugo Chávez a la transformación de la educación y al reimpulso que le ha venido dando nuestro presidente Nicolás Maduro. El pasado 19 de septiembre celebramos con regocijo el centenario del nacimiento de Paulo Freire, pedagogo, investigador brasilero, reconocido ampliamente por sus aportes a la educación. Freire constituye un importante referente filosófico, educativo, novedoso, revolucionario, transformador, que hizo frente a la educación tradicional, positivista, bancaria y opresiva, a las que han sido subyugados los pueblos, víctimas del imperialismo capitalista. En sus diversas publicaciones y también en sus interlocuciones, se dedicó a concienciar a los educadores y a las educadoras sobre la importancia de empoderarse desde una pedagogía crítica, liberadora y esperanzadora que rompiera las cadenas de la opresión, las desigualdades y la exclusión, derivados estos del modelo educativo imperial. El pensamiento pedagógico liberador de Freire ha ejercido influencia en la concepción educativa venezolana, armonizando con el pensamiento pedagógico del maestro Simón Rodríguez, del libertador Simón Bolívar y de pedagogas y pedagogos contemporáneos como nuestro querido maestro Luis Bigot, como Luis Beltrán Prieto Figueroa, como nuestra maestra Belén San Juan y nuestro maestro de maestros Aristóbulo Istúriz, con quien tuvimos incluso mucho tiempo compartiendo y aprendiendo. Nuestro sistema educativo bolivariano, sustentado en estos referentes, impulsa la pedagogía liberadora en todas las escuelas, convirtiendo el proceso educativo en un proceso socializador de intercambio de saberes, creatividad, productividad, reconocimiento histórico, que promueve en las estudiantes y en los estudiantes el desarrollo de la conciencia crítica, lo que rompe definitivamente con las prácticas tradicionales que limitan, reprimen y coaccionan la libertad. La educación liberadora como base para la transformación de la sociedad venezolana exige romper definitivamente con la lógica de una educación servil a los intereses del capitalismo. En el libro La escuela y el maestro de Moacir Gadotti, 2008, se hace referencia a un artículo de Paulo Freire titulado Educación, el sueño posible, en el año 1982. Dice Freire, el tema de los sueños posibles, reitero, tiene que ver con la educación liberadora, siempre que sea práctica y utópica, pero no utópica en el sentido de lo irrealizable, es utópica en el sentido de que es una práctica que vive la unidad dialéctica, dinámica entre la denuncia y el anuncio, entre la denuncia de una sociedad injusta y explotadora y el anuncio de un sueño posible, de una sociedad que sea menos explotadora desde el punto de vista de las grandes masas populares que constituyen las clases sociales dominadas. De este modo, Freire nos llena de esperanza, dejando claro que la educación tiene la propiedad de develar, es decir, denunciar, o como señala las injusticias, lo que es perjudicial para la sociedad, mientras nos muestra o anuncia las buenas nuevas de una sociedad de equidad, de justicia, libre, soberana, independiente, lo cual
es una prioridad para nuestro sistema educativo bolivariano. La educación liberadora demanda la transformación de la práctica docente a partir de la reflexión crítica del quehacer pedagógico, que se apoya en la investigación y la formación permanente, lo cual puede ser considerado uno de los aspectos fundamentales de la calidad de educación. En este sentido, la reflexión es un acto que requiere del autorreconocimiento y conciencia, del compromiso trascendental de la labor de educar. Es preciso realizar un ejercicio pedagógico transformador, partiendo de la reflexión de la práctica en el entorno educativo, escuela, familia, comunidad, contrastando permanentemente la teoría con la práctica, inventando y reinventando formas de innovar y hacer pertinente el hacer pedagógico. Paulo Freire, 1987, en su obra pedagógica La autonomía, realiza el siguiente planteamiento. Enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica. ¿Es pensando críticamente la práctica de hoy o la de ayer cómo se puede mejorar la próxima? El propio discurso teórico es necesario a la reflexión crítica. Tiene que ser de tal manera concreto que casi se confunda con la práctica. Su distanciamiento epistemológico de la práctica en cuanto a objeto de su análisis debe aproximarlo a ella al máximo. Cuanto mejor realice esta operación, mayor entendimiento gana la práctica en análisis y mayor comunicabilidad ejerce el entorno de la superación de la ingenuidad por el rigor. Por otro lado, cuanto más me asumo como estoy siendo y percibo la o las razones de ser del por qué estoy siendo así, más capaz me vuelvo de cambiar, de promoverme, en este caso, del estado de curiosidad ingenua al de curiosidad epistemológica. El Ministerio del Poder Popular para la Educación, en concordancia con este pensamiento de Freire, ha venido organizando encuentros, seminarios, congresos pedagógicos y diversas acciones orientadas a sensibilizar a las maestras y a los maestros desde lo humano, propiciar la autorreflexión y la reflexión colectiva, la investigación permanente de las prácticas diarias. Asimismo, fomenta el estudio de nuestros referentes filosóficos educativos, como es el propio caso de Paulo Freire y otros referentes que hemos venido mencionando y muchos que no mencionamos en este momento, pero que también inciden en este proceso educativo que nosotros estamos llevando. De este modo, se ha ido consolidando progresivamente una nueva escuela, centrada en las necesidades e intereses de las estudiantes y de los estudiantes, vinculada a su contexto familiar y comunitario, lo que convierte el proceso educativo en un proceso socializador, integral e integrador, que promueve la identidad, el sentido de pertenencia, el reconocimiento geohistórico, la creatividad, la productividad y el desarrollo de una conciencia crítica, lo cual establece una clara diferencia entre otras prácticas educativas tradicionales que limitan, reprimen, coaccionan la libertad. En este aspecto, Freire coincide con el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien dice que formar al hombre, en este caso al hombre y a la mujer, determina el movimiento de la escuela progresiva o nueva. Si tomamos en cuenta lo considerado por Prieto y el planteamiento pedagógico que hemos estudiado hasta ahora de Freire, podemos asegurar que hemos dado pasos firmes para el surgimiento de la escuela progresiva o la escuela nueva. Nuestro sistema educativo bolivariano surge con la creación de las primeras escuelas bolivarianas, lo que ocurrió el 15 de septiembre del año 1999.
donde se procura una renovación pedagógica permanente y una flexibilidad curricular. La educación bolivariana toma la vanguardia, convirtiendo la escuela en el centro del quehacer comunitario. En concordancia con esto, Paulo Freire plantea una escuela centrada en la niña y en el niño, en las estudiantes y en los estudiantes, en su contexto, en la comunidad, incrementando la inclusión y la continuidad escolar. En este sentido, pues se hace énfasis en la creación de una escuela nueva que transforma la escuela tradicional y transforma también la manera de aprender. De este modo, la escuela no es solo un espacio físico que limita las instalaciones, sino que va mucho más allá. Es un entramado social en que se interrelacionan la familia y la comunidad en el proceso de aprendizaje, donde el contexto de la y el estudiante constituye una fuente enriquecedora de conocimiento y saberes populares. Es importante que recordemos aquí cuando nuestro recordado presidente Chávez lanzó aquellos motores para el desarrollo del país, y uno de ellos tenía que ver con la educación moral y luces, y él habló de toda la patria una escuela. Eso va en concordancia con este pensamiento de Paulo Freire y también de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Asimismo, aplicando el método del punto y círculo, hoy hemos logrado crear los circuitos educativos que facilitan el intercambio de experiencias y el diseño de estrategias educativas para relacionar a todas las instituciones que estén en un mismo entorno, digamos en un mismo territorio. Y esto incluye a todos los niveles y a todas las modalidades e incluso las misiones que conforman nuestro sistema educativo bolivariano, con el apoyo de diversos movimientos y organizaciones corresponsables. Todas estas bases que construimos con el modelo educativo bolivariano nos han permitido en este momento coyuntural que vivimos hacer frente a todo lo que ha significado para el país, para la sociedad y para la educación la pandemia COVID-19, que viene causando estragos en la dinámica mundial. En este momento estamos iniciando un nuevo año escolar, el año escolar 2021-2022. En este año escolar que queremos, que estamos trabajando para que sea progresivo y seguro, seguiremos apoyándonos en el plan pedagógico Cada Familia Una Escuela. Se viene desarrollando este plan se viene desarrollando desde el segundo momento pedagógico del año escolar 2019-2020. Gracias al amor, al compromiso, a la entrega de nuestras maestras y nuestros maestros, desde ese momento que se declaró en el país la cuarentena por la pandemia, hemos tenido en cuenta, hemos trabajado para preservar la vida, la salud de nuestros muchachos, de nuestras muchachas y de nuestra población en general, sin dejar a un lado la educación. Y esto lo ha permitido, como ya decíamos, el compromiso y el amor de nuestras maestras y de nuestros maestros. Hemos logrado asegurar a nuestra población estudiantil estos derechos que tienen garantizados en la Constitución. Sin embargo, sabemos que la transformación de la educación debe seguir profundizándose y estimular el desarrollo económico endógeno y autosustentable del país. Esto exige diversificar y potenciar los sectores económicos. Por esta razón, nos encontramos en el Ministerio del Poder Popular para la Educación en un proceso de vinculación del currículo con los motores del desarrollo productivo para el país. Esto sustentando una visión pedagógica robinsoniana, como sabemos que es el
aprender haciendo. Todas estas iniciativas procuran el desarrollo de un nuevo proceso educativo liberador, emancipador y original, que se asocia a la expresión de nuestro maestro Simón Rodríguez, que dice: ¿dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Original han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales de fundar unas y otro. O inventamos o erramos. Otros aportes pedagógicos de Freire apuntan a la descolonización. El maestro Luis Vigot comparte esta visión pedagógica liberadora del maestro Freire, con quien sostuvo un vínculo fraterno, dado que ambos reconocían la existencia de un sistema educativo servil a los intereses coloniales. Por eso nuestro maestro Vigot hizo tanto énfasis en una educación para la descolonización. Paulo Freire, en su publicación La importancia del acto de leer, sostiene lo siguiente: la lectura crítica de la realidad, dándose en un proceso de alfabetización o no, y asociada sobre todo a ciertas prácticas claramente políticas de movilización y de organización, puede constituirse en un instrumento para lo que Gramsci llamaría acción contrahegemónica. Para Freire, la lectura crítica de la realidad es un acto descolonizador. Por eso extendió la invitación a encontrarnos en la palabra escrita como síntesis de la realidad. Freire propone una pedagogía basada en la práctica, la cual naturalmente está en constante cambio. Si el ser humano es un ser inacabado, y este ser inacabado es el centro y motor de esta pedagogía, es obvio que el método tendrá que seguir su ritmo de aprendizaje y desarrollo como una constante reformulación. Según Freire, la educación debe comenzar por superar la contradicción educador-educando. Debe basarse en una concepción abarcadora de los dos polos en una línea integradora, de manera que ambos se hagan a la vez educadores y educandos. Es necesario que la educadora y el educador humanista crean en el ser humano, en su poder creador y transformación de la realidad para que puedan trabajar en este sentido. Nuestro querido maestro, lo llamamos maestro de maestro porque mucho aprendimos de él, Aristóbulo Istúriz, también se formó en el pensamiento de Paulo Freire y de Luis Beltrán Prieto Figueroa, por lo que siempre enfatiza que las maestras y los maestros somos sujetos políticos. La maestra y el maestro deben interesarse y hacerse partícipes de todo lo que acontece en nuestra patria. Debemos dar el ejemplo a nuestras y nuestros estudiantes para que en estas y en estos se despierte el mismo interés en este ejercicio participativo. El surgimiento de la nueva escuela depende en gran parte de la maestra y del maestro. En este sentido, Aristóbulo Istúriz señaló: el maestro Prieto siempre decía, los cambios en la escuela y en la educación entran con el maestro. Si quieres cambiar la escuela, si quieres cambiar la educación, cambia al maestro. Pero en cambio, seguía diciendo Aristóbulo, pero el cambio de maestro no es otro maestro. El cambio de maestro es el mismo maestro que tiene que desarrollar un proceso crítico, interno, de transformación de él mismo y formar lo que se llaman el hombre nuevo, la mujer nueva, el maestro nuevo, la maestra nueva, que está viviendo su momento histórico y para dónde debe ir la educación. Debemos asumir nuestro rol emancipador y trascendental con la conciencia de clase, ejercer con determinación nuestra función docente. El maestro Freire, en su publicación
Cartas a quien pretende enseñar, expresó: ningún tema puede ser más adecuado como objeto de esta primera carta para quien se atreve a enseñar que el significado crítico de ese acto, así como el significado igualmente crítico de aprender. Es que el enseñar no existe sin el aprender. Y con esto quiero decir más que lo que diría si dijese que el acto de enseñar exige la existencia de quien enseña y de quien aprende. Quiero decir que el enseñar y el aprender se van dando de manera tal que, por un lado, quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antes aprendido, y por el otro, porque observando la manera como la curiosidad del alumno aprendiz trabaja para aprender lo que se le está enseñando, sin lo cual no aprende, el educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores. Freire plantea una enseñanza que lleva inmerso el aprendizaje, donde lo valioso de enseñar no se centra únicamente en la transferencia de conocimientos para la vida, sino que del mismo modo se trata de enseñar a seguir aprendiendo, a buscar por iniciativa propia nuevos conocimientos con una mirada crítica y reflexiva. Esto nos trae también, nos recuerda también aquel pensamiento de nuestro Simón Rodríguez, que nos decía que lo más importante no es lo que se enseña, sino enseñar a aprender. Las y los revolucionarios creemos firmemente que la educación constituye una de las bases fundamentales para la formación de ese hombre nuevo y de esa mujer nueva, protagonistas de la construcción de la patria nueva, de la patria socialista. En este sentido, es preciso que sigamos haciendo esfuerzos para que nuestro sistema educativo responda al modelo de sociedad que deseamos todas las educadoras y todos los educadores, pero en general la patria entera necesitamos y queremos alcanzar, que promueva valores y facilite el intercambio de saberes, de herramientas para el ejercicio político protagónico, democrático, soberano, emancipador, productivo, transformador. Extiendo entonces la invitación a que sigamos estudiando el amplio repertorio pedagógico de Paulo Freire y que consideremos sus aportes en la reflexión de nuestra práctica, lo que seguramente nos motivará a inventar, a reinventarnos como educadoras y educadores, como sistema educativo, como sociedad, a innovar métodos y estrategias transformadoras orientadas a garantizar una educación que esté verdaderamente al servicio del pueblo, que tenga calidad y que tenga pertinencia. Que viva la educación bolivariana, que viva nuestro pedagogo Paulo Freire, como todos los pedagogos que han aportado y las pedagogas que han aportado a la educación de nuestro país, que vivan nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes, que viva la educación y que viva la patria.